Dios le bendiga rica y abundantemente. Me dice, Abel, casi no leo la Biblia, mucho menos la estudio. No entiendo casi nada. Hay capítulos, hay libros que son muy confusos. Me cita Apocalipsis, me cita algunos de los libros de los profetas en el Antiguo Testamento y me dicen, no entiendo, y eso no me lleva a querer leer la palabra. ¿Para qué? Si no entiendo lo que leo. A lo que le digo como respondió un pastor en una conferencia que estuve mirando, y de verdad a mí me pasa, y quizás a muchos de ustedes también. Yo no entiendo cómo una vaca negra come pasto verde y da leche blanca. Y aún así, yo no dejo de consumir la leche y sé que ustedes tampoco. Si no leemos la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a conocer a nuestro Dios. La Biblia es la mente de Dios revelada para nosotros. Es la palabra de Dios. Es Dios hablando en ella continuamente a nosotros. ¿Con el fin de qué? De que le conozcamos a Él, de que intimemos con Él, de que hagamos su voluntad, de que lo obedezcamos y descubrir el propósito de nuestras vidas a través de su palabra. En la Biblia hay muchas cosas que yo no entiendo. Al igual que toda la humanidad, no hay ese que pudiese decir que comprende desde la A hasta la Z, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que la Biblia dice. Es la mente de Dios y nuestra mente es finita. Y ahí está la mente infinita, majestuosa, magnífica de nuestro Dios revelada. ¿Cómo vamos a poder entender todas estas maravillosas revelaciones que Él nos ha dado? Nos volvemos locos nosotros cuando en álgebra no sabemos cómo una letra sacarle valor y cómo poder resolver un problema trigonométrico de matemáticas. Y vamos a creer y tener la osadía de que ahora la verdadera razón por la cual no podemos en plenitud comprender todas las verdades dadas por Dios para nosotros en su palabra, primero es por el pecado que mora en nosotros y que batallamos con él constantemente. Segundo, como ya dije, esta mente nuestra es muy limitada. Y tercero, somos perezosos, somos haraganes y no queremos leer y estudiar y sumergirnos en las profundidades de la palabra de Dios, ayudándonos con otros textos, con unos diccionarios, con otros libros. Y sobre todo no queremos orar para que sea por medio del Espíritu Santo que Él nos guíe y nos ilumine y conforme a su voluntad nos muestre las verdades que para ese momento Él quiera mostrarnos, enseñarnos, redarguirnos, educarnos, consolarnos. Al no hacer estas cosas, pues, creemos y vemos totalmente innecesario o imposible el por qué o para qué leer la Biblia. Pero no podemos tener comunión e intimidad con nuestro Dios si no es a través de su palabra. Es en esta donde Él se nos revela y nos muestra su plan progresivo para con nosotros y para con nuestras vidas. Es ahí donde Él se revela y nos muestra su majestuoso plan de salvación desde la eternidad y hasta la eternidad. Es ahí donde lo encontramos realmente y donde Él habla a nosotros continuamente. Apocalipsis, que no lo entiendo, le digo, pero Apocalipsis es un libro lleno de alabanza y de adoración que nos muestra cómo será la adoración y la alabanza en el cielo. Es un libro lleno de canciones. ¿Qué? ¿Cómo? Solo veo en Apocalipsis muchas figuras literarias raras, mucho infierno, mucha condenación y... Apocalipsis es un libro de adoración.
que en el Antiguo Testamento veo a un Dios de ira, un Dios matando gente. Y le digo, pero también en el Antiguo Testamento puede ver a un Dios misericordioso, como en el Nuevo Testamento por igual. Me dice que el Dios del Antiguo Testamento parece uno y que el Dios del Nuevo Testamento parece otro. Y eso no es así, es solo un Dios, uno. Dios mostró su misericordia en el Antiguo Testamento desde la caída de Adán y Eva. Desde la caída de Adán y Eva, que no los consumió al instante, mostró su misericordia para con ellos. Al contrario, en Génesis 3 inmediatamente nos da la promesa de Cristo. Veo en el Antiguo Testamento cómo Jehová Dios tuvo tanta misericordia con el pueblo hebreo, fallándole continuamente y él perdonándole y llevándole a través del camino para la tierra prometida y para los propósitos eternos en él. Veo en el Nuevo Testamento, pueden leerlo en el libro, por ejemplo, de Hebreos. Hay varios capítulos donde nos habla de la ira de Dios, donde un Dios airado, donde un Dios de fuego consumidor. Eso nos lo dice en el Nuevo Testamento. También veo la ira santa y justa de Dios, porque Dios es justo, santo, soberano, así como es amoroso, misericordioso, lleno de gracia. Dios no es más amor que santidad. Dios no es más gracia que justicia. Dios es 100% soberano, 100% gracia, 100% misericordia, 100% justicia. No puedes entender y comprender el amor de Dios para contigo si no entiendes la magnitud de su ira y de lo que tú y yo merecemos. Vamos a valorar más el amor, la misericordia y gracia de Dios si entendemos la magnitud de nuestros pecados y la ira de Dios, que es lo que merecíamos, y la condenación eterna y el castigo eterno. Al ver lo que realmente nosotros como pecadores merecemos, podemos magnificar a través de la lupa de la palabra de Dios el amor de Dios. Pero es por medio de su palabra. En una conferencia también escuché a un pastor contar una anécdota de Charles Spurgeon. Conocí esta anécdota a través del pastor, pero es vivencia de Spurgeon. Una señora se le acerca a Spurgeon luego de predicar, y él había hablado sobre Esaú y Jacob, donde en la palabra del Señor dice que Jehová aborreció a Esaú y amó a Jacob. Y la señora se le acerca y le dice, yo no entiendo ese pasaje bíblico. Spurgeon le dice, yo tampoco lo entiendo. Y se queda como tocado Spurgeon y le pregunta, pero señora, ¿qué es lo que usted no entiende de ese pasaje bíblico? Y él dice, ¿cómo es eso de que Jehová Dios aborreció a Esaú? Charles Spurgeon le dice, no, esa parte yo sí la entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo Dios amó a Jacob. ¿Qué méritos tenía Jacob para ser amado? Esaú tiene, al igual que tú, al igual que yo, todos los méritos para ser desechado, desterrado, descalificado y que toda la ira de Dios caiga sobre nosotros. Tenemos ese mérito y aún así Él nos ama. Él nos ama. Yo no entiendo la totalidad de la palabra. ¿Y cómo la vamos a entender si la Biblia es una fuente de vida que está viva, valga la redundancia, y que día a día te muestra las bondades, la misericordia de nuestro Dios? Día a día te habla de Él. Hoy tú puedes leer el Salmo 23 y vuelves y lo lees en un mes y el Espíritu Santo te muestra, te ilumina otra verdad para tu vida, para su gloria ante todo y para tu vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y te redarguye y te edifica y te llena de Él y te lleva a Él. Consume la Biblia aunque no entiendas nada. Ora al Espíritu Santo antes de sumergirte en sus páginas y navegar por la maravilla de su misericordia que hay en ella, de que te guíe, de que te ilumine y que te muestre las verdades que Él tiene para contigo en ese día y al otro día y al otro día. Lo mismo y cada día lo mismo. Cada día lo mismo.
Pero acércate a la palabra en oración. Consume Biblia en oración, buscando amarle a Él, en conocerle a Él, saber de Él y qué Él tiene para ti por medio de su palabra y los propósitos para tu vida. Yo no entiendo muchas cosas, pero el creyente vive por fe. Y las doctrinas básicas del cristianismo que tienen que ver con nuestra salvación y nuestra vida eterna están claras y sin duda alguna en la palabra de Dios. Quédate aferrado a la salvación que hay por medio de Cristo Jesús y está revelada en su palabra clarísimo. Y aquellas cosas que no entiendan de Apocalipsis, del arrebato, de cualquier cosa escatológica, de cualquier profecía de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de Génesis, que no entiendas. Ve progresivamente orando al Señor para que Él te ilumine, pero aférrate a la cruz de Cristo y a Él, que eso está clarísimo, revelado en su palabra. No te excuses ni te escudas de aquellas cosas que aparentemente no entiendes o que quizás no entiendas para no consumir el alimento espiritual. Como dice Pedro en su carta, deberíamos desearla como niños desean la leche materna, con esa hambre, con esa ansiedad, con esa desesperación que un niño grita por la leche materna. Así debemos desear el alimento espiritual que está en la palabra de Dios. Yo no entiendo cuando me dice esta persona que en el Antiguo Testamento Jehová mató y eliminó. Él es Dios soberano. Y es todo el que eliminó fue un inicuo pecador. Maldito inicuo pecador impío. Y así Él lo decidió. Conforme a su revelación es lo que tú y yo merecemos. Y yo no puedo entender cómo él que este amigo mío está escudándose de que él no entiende esas cosas y de que Jehová mató y eliminó pueblos enteros. Yo no puedo entender cómo él no entiende cómo el mismo Dios mató a su propio hijo por amor a él. Porque hasta donde yo abrí mi Biblia esta mañana, quien mató a su hijo fue Dios en la cruz. Quien lo llevó y lo crucificó fue el Espíritu Santo allá. Quien sostuvo a Cristo en la cruz fue el mismo Espíritu Santo por amor a él, por amor a ti, por amor a mí. El mismo Dios, dice en Isaías, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Porque él no iba a pasar por alto el pecado de la humanidad y no se iba a hacer de la vista gorda con la maldad y con la injusticia. Justo como es, todo lo que tú merecías, todo lo que yo merecía fue arriba de Cristo. Cristo pagó los infiernos de miles de millones de personas en él, en esa cruz, y lo sufrió. El propio Padre mató a su hijo. Eso yo no lo entiendo. Con lo malo que yo soy, con lo malo que yo soy, con lo malo que yo soy, con lo pecador que yo soy, con lo vil que yo soy, yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo me ama tanto, cómo me ama tanto, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Yo no lo merezco. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Te pido por este amigo mío y por cualquier otra persona. Llévalo por tu espíritu a sumergirse en tu palabra. Ayúdame a mí a consumir cada día más tu palabra. Y aquello que no entienda, ayúdame a seguir viviendo por fe en ti. Ayúdame a amar a mi prójimo y tratarlo con piedad y con amor. Ayúdame, Señor, a llevar a más personas a ti. Perdona mis pecados, Señor. Sé que te he fallado, sé que te he ofendido. Perdona los pecados de este amigo mío.
y de cualquier otra persona que vaya a ver este video. Por favor, Señor, intercedo por cualquier persona de aquel lado de la pantalla. Porque la verdad, Padre, tu amor es inagotable, incomprensible, así como lo es tu justicia y tu soberanía. Te amo, Dios. Te amo, Padre. Dios le bendiga.